empezamos con los fluidos reales, el caso de cuando le ponemos la viscosidad. Obviamente, para simplificar, no vamos a tratar, para simplificar un poco, porque ya le estamos poniendo la complicación de hacerlo más real al fluido, vamos a considerar un tubo que está horizontal, moviéndose debido a la diferencia de presiones, por ejemplo. Y solamente, y que tenga velocidades en todo caso diferentes en una sección y en otra, en donde comienza y a donde termina. Acá obviamente el fluido circula de izquierda a derecha, y en el caso de que habíamos visto de Bernoulli, toda la masa, o sea, si teníamos acá, cortamos una porción de cilindro, toda la masa se desplaza uniformemente. Eso es lo que suponíamos con cuando vimos la parte de Bernoulli, los fluidos ideales. Sin embargo, esto no ocurre, sino más bien se ven cosas como las que están apareciendo acá en el gráfico, y que se forman capas concéntricas en el caso de una tubería cilíndrica. Estas capas concéntricas si se ven o se, digamos, ocurre que están o cumplen las leyes que habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, la capa más externa, las más grandes, tienen una mayor presión que las más internas, que se mueven o se desplazan más rápidamente. Y esto tiene que ver con las fuerzas de cohesión y de adhesión, que ya un poquito más adelante vamos a verlas, de los líquidos. O sea, la fuerza de adhesión del fluido con las paredes del tubo, y la fuerza de cohesión entre las moléculas del líquido. Esto es, en otras palabras, es el rozamiento que verifican los líquidos. O sea, en el caso de los fluidos, como hemos dicho, los líquidos y gases, le vamos a llamar viscosidad. Y la ecuación que rige esto, que es la ley de Poiseuille, en realidad, es muy parecida, o esencialmente la misma, que hemos visto ya anteriormente cuando vimos, por ejemplo, la ley de Ohm. La diferencia de presión entre la parte 1 y la parte 2 es igual a el caudal que tenemos por la resistencia, que sería una constante de proporcionalidad en este caso, y la que se está oponiendo, o la fuerza que se estaría oponiendo a la circulación del líquido. Antes, en el caso de la ley de Ohm, teníamos la diferencia de potencial, la resistencia de nuevo, pero en ese caso era eléctrica, ahora es hidráulica, o viscosa para ser más general, y la corriente eléctrica ahora es el caudal. La resistencia eléctrica depende de la viscosidad del medio, o sea, qué capacidad tiene para fluir o no el líquido, y aparte de las fuerzas de adhesión, bueno, está vinculada a la fuerza de cohesión, eso en principio, pero aparte también tiene que ver con las fuerzas de adhesión con las paredes del recipiente, tiene que ver con la geometría, como hemos dicho en otras ocasiones, de la tubería o del sistema que estamos considerando, y también con las condiciones de operación, por ejemplo la temperatura. No es lo mismo la miel un día de frío, o la miel que la tenemos en la heladera, que la miel que está a temperatura ambiente, por ejemplo, o un día de calor. La que está a mayor temperatura fluye mejor o más rápidamente que la otra que está fría, ¿no? Muy bien, entonces acá solamente le estoy mostrando un pequeño experimento que se suele hacer, que en realidad está un poco exagerado, ¿no? Pero se pueden poner placas, dos plaquitas de vidrio, como las que se usan en los microscopios, en las muestras para observar en el microscopio,
con un poquito de agua en el medio, y ustedes saben que eso se adhiere en esas placas, y uno al aplicarle una fuerza a la placa superior, la placa de abajo estaría fija. Al aplicarle una fuerza en la placa superior podemos ver o podemos hacer o medir, digamos, cuánto es la viscosidad o el coeficiente de viscosidad que tiene ese fluido en principio. Yo le dije de entrada que era agua, pero puede ser algún otro fluido. Entonces tendríamos esta ecuación que nos da o nos ayuda a determinar la viscosidad conociendo la fuerza que nosotros aplicamos o que se aplica con un aparato. El área es conocida, bueno, la velocidad, la altura también. Y las unidades de la viscosidad, bueno, acá yo le pongo una manera de representarlo. En algunos otros libros o en alguna otra bibliografía, en vez de con la letra eta griega, la representan con la letra mu, pero bueno, digamos, no importa la letra que usemos, lo importante es que sepamos qué es lo que es y las unidades que tiene, que son pascales por segundo, en el sistema internacional. Normalmente, esta coeficiente de viscosidad lo vamos a encontrar tabulado en los libros de física o en internet, digamos, y acá tenemos algunos ejemplos. Ven cómo cambia, por ejemplo, en el caso del agua entre 0 y 100 grados, cómo cambia el coeficiente. Y bueno, acá tenemos otros fluidos, por ejemplo, la sangre, el plasma sanguíneo. Y lo que ocurre con el hecho de que aparezca la viscosidad es que, por ejemplo, cuando tengamos vasos comunicantes y estemos después de mucho tiempo, probablemente todas las alturas vayan a ser iguales, pero si cuando recién ponemos, por ejemplo, como que tengamos una válvula acá y recién abrimos la válvula, en un tiempo vamos a tener este tipo de configuración, y es debido a la viscosidad. O sea, el líquido tarda en moverse a todo lo largo de la tubería y del sistema que estamos considerando. Obviamente acá de esto sabemos que si volcamos, por ejemplo, agua de una botella a un vaso, esta fluye rápidamente, y si, por ejemplo, tratamos de llenar un vaso con miel, bueno, tenemos gota a gota y tarda mucho más, digamos, en llenarse. O sea, estos son efectos de la viscosidad. Entonces, volviendo a nuestro sistema, la resistencia, como la mayoría de los sistemas biológicos tienen, por ejemplo, en el caso del sistema circulatorio, tiene un perfil aproximadamente cilíndrico o circular, todas las arterias, las venas, los vasos sanguíneos. Entonces, vamos a considerar esta resistencia hidrodinámica, que, como le dije, depende entre otras cosas, depende también de la geometría. Entonces, no vamos a considerar, por ejemplo, perfiles triangulares. O sea, no hay sistema sanguíneo ni respiratorio que tenga un perfil triangular, por lo menos no entre los seres vivos conocidos de acá, inclusive incluyendo ahora las plantas también, ¿no? Los capilares de las plantas, donde sube la savia o donde se mueve la savia, no, la mayoría, digamos, o todos tienen un perfil aproximadamente circular. Y entonces tenemos la ley de Poiseuille, donde desglosamos la resistencia para un perfil circular. Pero es la misma que habíamos visto hace un rato. Entonces, esto era lo que pasaba cuando considerábamos solamente Bernoulli y no los fluidos ideales y no los reales. Esto es lo que pasa cuando consideramos
la ley de Poiseuille o los fluidos reales. En el centro tenemos una mayor movilidad que en las paredes de la tubería. Y ahora volvemos al tema del el tipo de flujo que tenemos, laminar o turbulento. Bueno, esta era la imagen que habíamos visto más al comienzo del tema. Esta es la parte de flujo laminar y esta es la parte de flujo turbulento, donde teníamos remolinos y acá donde las moléculas no se cruzan, los caminos de las moléculas del fluido no se cruzan. Bueno, esto es solamente simbólico, digamos, como tenemos un pez nadando en el agua con un régimen aproximadamente laminar y acá tenemos un cerdito nadando en el agua donde realmente produce turbulencia. Esto podemos ser nosotros nadando en el agua, producimos turbulencia. Entonces, Reynolds, un científico, se dio cuenta de que con esta combinación de números, que es adimensional, puede determinar el tipo de régimen que tenemos en una tubería, si es laminar o turbulento. Cada una de las factores que están en la fórmula del número Reynolds son la densidad del fluido, la velocidad media del fluido, que por cierto la velocidad media del fluido, como en la transparencia anterior, normalmente es la mitad de la velocidad máxima que estaría dada en el centro del tubo. Ahí tenemos la velocidad máxima, entonces la velocidad media es la mitad de esa velocidad máxima. Bueno, eso en este caso, o sea, no lo tomen como una regla general. En algún otro sistema de tubería puede no darse eso, hay que integrar para hacerlo correctamente, pero en este caso particular la velocidad media va a ser la mitad de la velocidad máxima. El coeficiente de viscosidad que está tabulado y el diámetro del tubo. Entonces, conociendo esos factores, hacemos la cuenta como está acá en esta ecuación y vamos a obtener un número adimensional. Dependiendo del valor del número adimensional, acá los autores por ahí varían un poco, pero la mayoría está de acuerdo en que por encima de un número de Reynolds mayor a 3000 tenemos un régimen turbulento. Y con un número de Reynolds por debajo de 1000 normalmente tenemos un régimen laminar. Bueno, acá hablamos de entre 0 y 2000. Nosotros podemos tomarlo así, pero con certeza por debajo de 1000 tenemos régimen laminar, por encima de 3000 tenemos un régimen turbulento. Ahora podemos ver, por ejemplo, un experimento que se hace. Esto es una tubería transparente donde está circulando un líquido a cierta velocidad. El diámetro no va a cambiar en todos los experimentos, en todos los 4 casos. Lo único que cambiamos es la velocidad del fluido. Y acá se deja, o sea, está fuera de la imagen, acá a la izquierda, una pequeña agujita donde está liberando tinta. Entonces esta línea del centro es la marca que está arrastrada del arrastre de la tinta debido al flujo del fluido que está circulando en esta tubería. Entonces, con una velocidad que nos da un número de Reynolds menor a 1000, tenemos un régimen laminar. Cuando estamos entre 1000 y 10000 empezamos a ver que hay remolinos, y por encima de 10000 tenemos un régimen totalmente turbulento. Bueno, y estos son experimentos o cosas que seguramente la mayoría habrá visto. Este sería el humo de un saumerio, de un cigarrillo, por ejemplo, a pesar de que en la habitación puede estar completamente cerrada, sin viento, sin ventiladores, sin aire acondicionado, ¿no?
completamente cerrada, sin movimiento, y uno observa que en la parte de acá abajo, que no se ve en la foto, uno ve que tenemos un hilo de humo, pero pasado un cierto tiempo se desparrama y tenemos un régimen turbulento. Bueno, y esto sería aproximadamente o semejante a un tornado, podría ser, o a revolver un líquido, no sé, el té con leche, por ejemplo. Bien.